Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Jenny la loca de Inés Cagnati. Vamos a conocer a su autora, a sus personajes, haremos también un resumen y al final tendremos unas conclusiones. Intentaré que el vídeo no sea muy largo, pero es que de verdad esto tiene un montón de lo que podemos hablar que es imposible hacerlo en 5 minutos. Antes de comenzar quisiera comentaros una cosita. Este libro lo había leído yo hace unos años, hace unos 5 años más o menos, y lo recordaba con mucho cariño. No era mío, era un préstamo de un profesor y la verdad me gustó mucho el libro y recordaba el conflicto, la relación madre e hija, el cómo, ya más adelante lo diré con más cosas, pero el cómo había esa maternidad ausente, no tenía cariño físico, emocional con su hija y recuerdo emocionalmente me gustó mucho porque en su momento comprendí que era que la madre no sabía querer a su hija de una forma más física y emocional porque tampoco ella había recibido ese tipo de cariño, entonces no sabía amar porque no le habían enseñado a amar. Recuerdo eso y en un cumpleaños le pedí a mi chico que me regalase el libro porque lo recordaba con mucho cariño y me apetecía tenerlo para mí. Y entonces se lo pedí a mi chico como un regalo de cumpleaños, creo que fue, y lo tenía ahí, guardado. Pero me daba cosa tenerlo como un adorno, que aunque en su momento yo me lo había leído, yo lo quería en físico porque le tengo mucho cariño a este libro, la verdad. Esa relación madre-hija era muy complicada, pero al final había cariño entre las dos, ¿no? Y al tenerlo en la estantería dije, voy a leerlo, me daba cosa tenerlo sin ningún apunte ni nada y pues ahora está... Uy, está al revés. Uy. Y pues ahora tiene... Sí tiene apuntes y cositas. No sé si se ve. Y cuando lo volví a leer, o sea, yo recordaba mucho madre, hija, y recuerdo a la vaquita también, a Rose, y recuerdo haber llorado un montón cuando muere Rose, spoiler. Pero al leerlo ahora ya unos 5 años después, más o menos, supongo que yo también he cambiado, antes era más chiquilla, y veo mucho más. Entonces a quien lo haya leído... Uy, está al revés, otra vez. Que quien lo haya leído, ya sea esta obra u otra, es verdad que a veces tal vez es un palo, si lo vuelves a leer quizá ya no te va a gustar porque estás en otra época, en otro momento de tu vida y quizá no te guste, igual que leer un libro de literatura adolescente, quizá a los 40 no le va a gustar, no lo sé. Pero quería compartir eso, que en su momento lo vi como muy simple, creo. Esto es mucho más que solo madre e hija, pero mucho más que solo madre e hija. Aquí vemos el conflicto de la propia sociedad, cómo aíslan a las personas que no encajan en esa sociedad. En este caso, Jenny, al tener una hija fuera del matrimonio, rechazo de la sociedad, rechazo de su familia, aunque el padre sí la quiere, de hecho es el único que le dice de su propio nombre, Eugene, pero está sometido al final al autoritarismo de la abuela. Entonces se queda ella sola. Era una niña alegre, guapa, todo el mundo la quería hasta que pasó lo que pasó. Aunque la madre, o sea la abuela, nunca le quiso. Y el abuelo dice que tampoco quiso a ninguno de sus hijos. Entonces también tiene, más allá de lo que he dicho de la madre y la hija, también esa soledad que tiene Jenny y como sin querer, ¿no?, le transmite eso a su hija. No es capaz de darle cariño, aunque obviamente le quiere, lo vamos a ver en la historia más adelante, que sí le quiere, sí quiere a su hija, solo que su relación no es ni físico ni emocional. La hija siempre quiere un contacto físico, quiere un contacto emocional, quiere estar abrazada a ella y Jenny siempre le dice, no te pegues a mis faldas. Cuando va caminando ella, Marie, la niña, siempre va con sus cortas piernecitas, casi corriendo y con miedo a no volver a verla, con miedo a que se le vaya de la vista y que desaparezca. Tiene mucho miedo al abandono. Y Jenny siempre solo para lo suficiente para que ella se acerque.
Entonces Marie busca ese cariño físico de su madre y también el emocional, que le diga algo, porque ella en su interior, Marie siempre está diciendo en su mente, ¿no? Quiere decirle cuánto le quiere cuando llora Jenny, cuando llora Jenny en silencio, y lo único que logra decir es nunca he tenido nada. Marie solo quiere decirle me tienes a mí, me tienes a mí. Y Jenny se siente sola, Marie sufre porque Jenny, su madre, se siente sola a pesar de tenerle a ella. Sufre el no ser suficiente para su madre. Sufre el no poder acercarse, abrazar a su madre porque su madre siempre es distante. Cuando está trabajando ella, y más adelante cuando también la niña trabaja, se hace adolescente, va a verle, quiere verle a su madre, se le salta el corazón al ver a su madre y la madre vete a trabajar, vete a casa. Ni emocional ni físicamente está con su hija. Su relación con su hija es de sacrificio y de dolor. Más adelante veremos cómo ella, cuando vuelve a retomar su vida, es que sin querer voy a decirlo todo, más adelante veremos cómo ella, para que su hija estudie, pues empieza a estar con un hombre y no acepta irse con ese hombre a menos que este hombre acepte que su hija Marie vaya a estudiar. Solo así acepta estar con él. Es decir, quiere a su hija. Es otra forma de quererle. No consigue, y sabremos más adelante por qué, ese cariño físico y emocional con su hija, pero sí tiene una relación, un amor de dolor y sacrificio por su hija. Ella no quiere, al menos eso entiendo yo, ella no quiere que su hija Marie sufra todo lo que ha sufrido Jenny, su madre. Nuestra autora es Inés Cagnati, una hija de inmigrantes italianos en Francia que creció en medio de un entorno rural. Quizás es por eso que encontramos en sus obras esas características y esa influencia rural, pero también ese aislamiento, ese distanciamiento y ese sentimiento de rechazo y soledad en sus obras. Quizás también ella, como inmigrante, había sufrido eso en sus propias carnes. Inés escribe esta obra en la época de posguerra y es por eso también que vemos en la obra, en los capítulos donde aparece, por ejemplo, Pierre y la vida de Pierre, también lo comentaremos, esa influencia, esas marcas que dejan la guerra y cómo destruyen a una familia y dejan traumas también a los hijos de los que estaban en la guerra. Entonces quedamos en que Inés vivió esa época de posguerra y de modernización rural de Europa. Una época además muy difícil para personas como nuestras protagonistas. Estas mujeres que se encuentran aisladas y marginadas por la sociedad. Como hemos dicho, Marie hereda y es como la consecuencia de todo lo que le ha pasado a Jenny. Aunque nuestra narradora es Marie, la hija, Jenny es la que sufre todo ese aislamiento y toda esa marginación. Ella sufre un rechazo silencioso, pero también a gritos. Todo el mundo sabe el sufrimiento de Jenny. Y si bien otros solo miran a otro lado, otros se aprovechan de ella. Muchas veces ella trabaja no por dinero, sino por comida. Entonces Jenny y Marie, madre e hija, son dos almas que luchan por entenderse. Una quiere cariño físico y emocional y la otra no puede darle más que dolor y sacrificio. En cuanto a los personajes, están aquí, aunque son principalmente Marie y Jenny, es decir, la hija y la madre, hay personajes muy importantes en la trama que aunque aparecen muy poco, pues son muy importantes. Como hemos dicho, los personajes principales son madre Jenny o Eugene y la hija Marie. También está el abuelo y la abuela. El abuelo es un hombre que, aunque sí demuestra cariño a Marie y a Jenny, porque es cuando la excluyen, él le deja vivir en una colina, en una casucha, pero al menos le da algo. Y siempre tiene cariño a María, a la pequeña, pero se deja influenciar y al final tiene poder más la abuela. Y él
no puede hacer nada más que darle cariñito, pero no puede ayudarle más. La abuela, lo resumo en una palabra, es un monstruo. Pierre es uno de los personajes más bonitos también de la novela. Él y Marie se conocen en la estación de tren. Él tiene también un pasado muy triste, pero cuando está con Marie solo piensa en el futuro y el futuro bueno con ella. Vivir juntos, mirar el cielo, el mar, tener hijos. Olvida su pasado y solo ve un futuro lleno de dicha con ella. Es para ella el árbol que le abraza con sus ramas. Y para él, ella, Marie, es la tierra soleada, porque él está siempre viajando. Entonces a ella le decía la tierra. También está la tía de Pierre, que aunque aparece solo una vez, es a través de ella que conocemos con más profundidad la historia de Pierre. Luego está Ernest el albañil, otro monstruo y peor que la abuela. Es peor, creo que es peor, es horrible la abuela, pero Ernest es horroroso. Que no sé si puedo decirlo porque es mucho spoiler, pero vamos a conocer el resumen completo porque yo lo voy a decir cronológicamente o lo intentaré decir. El albañil Ernest es el padre de Marie. Más adelante se lo dice con mucho dolor Jenny. Y también que luego abusará de la pequeña. Antoine es el hombre con el que intentará rehacer su vida o intentará mejorar su vida Jenny. Y por un momento parece que iban a ser todos muy felices. El médico también lo considero importante porque podía haber ayudado en las últimas páginas del libro. Y no lo hace porque Jenny le rechaza trabajar para él y él en venganza, junto con otros, conspira contra Jenny, ¿no? Y de esta conspiración es quien le salva a Antoine. Y también él, parte de su venganza, se niega a ayudar en las últimas páginas del libro para evitar ese trágico final. El pueblo y la sociedad para mí también sería como un personaje, porque son todos ellos en esos pequeños granjeros, esos pequeños pobladores que continuamente rechazan y abusan de Jenny. Porque cuando ella está siempre trabajando, tiene las manos y los pies llenos de callos de trabajar. Siempre tiene la cara cansada, no dice ni pío, está siempre trabajando. Como he dicho antes, a veces solo por comida ya ni le pagan. Y cuando todo el mundo está teniendo la siesta o va a hacer algo, o mejor dicho, no va a hacer nada, le dice a ella: Jenny, ya que no estás haciendo nada o que no tienes nada que hacer, haz esto, mata a la gallina, mata a la oveja, recoge esto, haz lo otro. Jenny está siempre trabajando y siempre dicen: Jenny, la loca, haz esto, haz lo otro. Siempre están abusando de ella. Los primos y las tías no son así personajes, creo, pero en los últimos capítulos sí son más importantes, porque siempre cuando va la niña a visitar a su abuelo se encuentra a las tías o a los primos con la abuela hablando, y cuando ella entra se quedan en silencio y lo que consigue escuchar es como la abuela dice: viene a espiar. Siempre se sentía rechazada, pero ya estaba ahí acostumbrada. Pero en las últimas páginas los primos se portan, la verdad, muy mal. Son los que al final consiguen ese final trágico. No sé si queriendo o sin querer, porque se supone que son también niños. No sé de qué edad exactamente, porque son primos de Marie, y en esas páginas ya Marie ya es una adolescente, ya es una jovencita, ya no es una niña. Entonces esos niños, los primos, no creo que tengan mucha diferencia de edad con ella, pero son, sin embargo, los que precipitan ese final. Luego otros personajes que, aunque no son humanos, para mí son personajes porque es con quien pasa los días muchas veces, con quien habla y con quien se descarga esas emociones que no puede transmitirlas con su madre Marie, que son los animales. Está la vaquilla Rose, la vaquilla ciega, con quien muchas veces Marie, al no tener con quién hablar, es con quien habla. Es su mejor amiga, y recuerdo que me dolió mucho cuando le pasa lo que le pasa a Rose, porque se siente sola, se queda sola Marie. También está el patito Benoit. Ella, o sea, Marie, el patito Benoit y Rose, la vaquilla, eran como hermanos o amiguitos, estaban siempre juntos cuando podían estar juntos. Y ella hablaba de vamos a tener más, o sea, quería como reproducir a los animales y ser una familia
grande con animales, y Jenny solo la escuchaba en silencio, pero ella soñaba, vamos a tener patito, vamos a tener vaquita, y el perro que el abuelo, ese otro personaje que, bueno, parte de los animales, el perrito que se llamaba Frene. El abuelo le había prometido, le había dicho que le iba a dar un perrito a Marie, y cuando ella va a recoger al perrito, a visitar al abuelo, le dice que ya la abuela había entregado al perrito. Ella se pone muy triste porque ya había soñado, por eso lo he puesto yo como dato, porque ella soñaba ya con tener todo eso, la vaquilla, el patito, cuando todavía no estaban todos juntos, o cuando ella soñaba con más, soñaba también con el perrito, todos juntos. Al final no hubo tal perrito, pero ella soñaba con el perrito también. Bueno, voy a intentar ser lo más cronológicamente correcta posible. Al empezar, ¿no? Las primeras páginas, como en muchas que se repite, hablan de cómo Jenny va caminando, sus recuerdos, ella va caminando y atrás está Marie. Intenta seguir el ritmo a su madre, pero como tiene las piernecitas muy cortas, va casi corriendo detrás de su madre, con mucho miedo a perderle de vista y que desaparezca. Vemos constantemente ese miedo al abandono de parte de Marie. Tiene miedo que su mamá la abandone. Vale, esas son como las primeras páginas, y ahí en las siguientes que vemos un conflicto. No sé si muy importante, la verdad, pero vemos ahí el carácter, vemos así el carácter o la inocencia o la personalidad de Marie, diría yo. Hay una parte en la que los gendarmes, o sea, la policía francesa, está interrogando al párroco joven. Le piden a Marie que diga qué es lo que pasó, ¿no? Creen que había pasado algo entre el párroco y la niña, o que, mejor dicho, que el párroco había hecho algo a la niña. Pero la niña, a pesar de que los policías le empiezan a decir, venga, di que cuenta, y dice que no pasó nada, que no nos hizo nada, que estábamos nerviosas y el párroco solamente nos hizo así, ¿no? O sea, nos dio unas palmaditas, creo que dijo en las piernas o en la espalda, pero no pasó nada más. Ella continúa diciendo lo mismo, no pasó nada. Ella estaba feliz y el párroco a un momento también le dice, oye, eres buena, ¿no? Pero ella decía, no pasó nada, volvió a repetir que no pasó nada más. Y fue Lucette, una niña, la hija de uno de los policías, quien había mentido una versión acerca del párroco joven. En la siguiente página, porque los capítulos son muy cortitos, algunos son normales, pero algunos son una página, 2 páginas, ¿vale? Hay unos en los que nos saltan de tiempo y conocemos a Pierre, y en estas Pierre le regala a Marie ramos de caléndulas naranjas o amarillas y siempre le dice, volveré. No llores, mi pulgarcita, volveré por ti, mi pulgarcita. No llores, que te llevaré a las islas donde nací. Volviendo a la madre e hija, a Jenny no le gusta cuando Marie sube a visitar a sus abuelos. A pesar de que pues el abuelo sí quiere a la niña, porque cada vez que la ve, saca de su bolsillo, con su única mano, frutos secos y se lo da a la niña. En cuanto a la niña, Marie, la verdad se le es negada la infancia también por la propia necesidad, las propias carencias que conllevan estar en un mundo rural muchas veces. Más adelante, cuando ya crece, Marie entiende el porqué, pero cuando era niña todo el tiempo Jenny le decía, cuando ella intentaba jugar como una niña, no juegues, no hemos venido aquí a divertirnos. Porque alguna vez cuando veía a la gente saltar a la comba, bueno, a los niños saltar, había una mujer que le había regalado una comba y ella se ponía a jugar y le decía a la madre que no hemos venido a divertirnos. Vamos, que le impedía poder divertirse, ser una niña. En cuanto a la gente, como hemos dicho ya antes, se aprovechaba mucho de Jenny. Le decían, oye Jenny, que no tienes nada que hacer, que estás descansando, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro. Siempre estaba aprovechando de ella. En otros capítulos sueltos vemos como Marie conoce a Pierre en la estación. En otro volvemos a ver esa soledad de Jenny, que se queda con las manos lánguidas, se queda quieta y se pone a llorar. Y suele decir, nunca he tenido nada. Y Marie se acercaba y le decía, ¿me tienes a mí?
pero ella seguía llorando. Y luego un día el alcalde Luis le dice a Jenny, por favor, tienes que venir a mi casa, cuida de los animales, que mi mujer está enferma y tengo que ir al hospital, vamos, que tiene que estar un buen tiempo fuera, entiendo yo. Y le dice, venga, por favor, ¿qué es lo que quieres? Te voy a dar lo que tú quieras. Y ella le dice, quiero una vaquilla. Y después de un ratito en silencio, él le dice, ok, venga. Claro, como le iba a estar unos 3 meses cuidándola, pues ese es un buen tiempo, ¿no? No va a estar solamente por comida, supongo, porque tiene más gente con quien puede trabajar Jenny. Y quedan en que, ok, va a tener una vaquilla. Marie está súper feliz porque ya piensa en el nombre. Dice, voy a llamarle Rose y voy a tener un patito más adelante que se vayan a llamar Benoit. Y el perro que me ha prometido el abuelo, Freinet. Y empieza a soñar y soñar la niña. En otro capítulo llega una carta de Iris, o como se pronuncie, lo siento. Es una carta oficial del Ejército del Aire y nos damos cuenta que Pierre ya no va a coger más el tren. Otro día Marie viene feliz, ella suele estar muy feliz, bueno, a pesar de todo lo que le pasa, Marie siempre intenta como una niña, ¿no? Estar feliz. Y un día viene a la madre y le dice, hola mamá, hoy he visto a Ernest, el albañil. Y la madre, sin decir nada más, va y le da un tortazo a la hija. Aparece otra vez el capítulo en el que volvemos a conocer la historia de Pierre y Marie, que siempre da saltos ahora y el futuro, ahora y el futuro. Bueno, más que ahora, el futuro sería ahora y el pasado, ¿no? En este otro, sabemos que se conocen en un tren. Pero en este otro cachito más sabemos, se conoce en una estación, mejor dicho, porque el tren de Marie se había atrasado. Entonces cuando llega a la estación, pues ya no había más buses. Y él se había quedado a dormir en la estación. Entramos en la escena, una de las escenas muy duras. Una de las noches que Jenny se había quedado a trabajar en casa del alcalde, ¿no? Como hemos dicho, su mujer estaba enferma y el alcalde había dejado el lugar. Y necesitaba que alguien cuidase sus cosas, ¿no? Jenny estaba trabajando en casa del alcalde y Ernest, el albañil, va a casa de noche donde está la niña, Marie, solita. Ella siempre estaba esperando a su mamá, pero estaba sola. Él entra a la fuerza, ella intenta cerrar, pero es que no tiene ni cerradura la puerta. No tenía luego dónde huir. Cuando entra, el albañil le llama, porque como había el rumor de lo del cura y decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y decía que no ha pasado nada, que la que había mentido era la otra niña. El albañil entra diciendo, eres una zorra, eres como tu madre, te gustó lo del cura, has probado un cura, ahora vas a probar lo que es un albañil. Hasta este punto el albañil, cuando veía a la niña, solo le silbaba o le decía comentarios, pero ya es ahora cuando él abusa de ella. Y digo abusa porque el libro, aunque es muy duro, quitando la parte en la cuando dice que muere, o sea, los animalitos, cuando hay partes en las que hay cosas tristes con los animales. En cuanto a este acto, el libro sí es muy sutil, no dice comentarios muy... No lo dice con palabras muy fuertes, la verdad. Entendemos qué es lo que ha pasado porque dice esto, lo he apuntado. Y sin poder huir ni hacer nada más, le dejé hacer lo que quiso. Cosas insoportables. Creo que se entiende qué es lo que pasó, ¿no? Esta palabra que usa, cosas insoportables, también dice que ocurrían en las noches, cuando Jenny no estaba. Dice, por las noches pasaban las cosas insoportables. Un día Jenny viene con la vaquilla y aunque pues, en su interior está Marie feliz de ver a la vaquilla, Jenny cree que Marie está enferma porque tiene mala cara, no tiene buen aspecto y claro, ya sabemos por qué no. Cuando Jenny cree que Marie está enfermita, le cuenta un cuento de las 3 jovencitas y el ogro, le da tila y le da unos remedios caseros de ventosas. Un día cuando Marie ya está un poquito mejor, va a visitar al abuelo en busca de ese perrito que le había prometido y que ya tenía hasta un nombre, Freinet. Pero cuando llega el abuelo le dice que la abuela ya había entregado al perrito. Marie se queda muy triste y enfadada y le llama bruja a la abuela. Cuando llega luego a casa, Marie se pone a hablar con Rose, la vaquilla, y le dice que no se preocupe, que aunque no haya un perrito, ¿no? Van a tener pronto un patito. Y hablando con ella es cuando se da cuenta que la vaquilla, Rose, está ciega. Cuando Marie
va y se lo cuenta a Jenny. Ella entiende entonces por qué tan fácilmente habían accedido a darle una vaquilla. Claro, estaba ciega. Volvemos a la historia de Marie y Pierre. Recordemos la carta oficial del Ejército del Aire. Antes de abrir la carta, ella ya entendía lo que pasaba. Solo viendo la carta, la ve, lee y ve que había muerto con todos los honores y que era una invitación a su inhumación. Ella se queda con la carta, triste, sola, y recuerda cómo Pierre le decía: mi pequeña, no tengas miedo, no llores. Tendremos un hijo, tendremos hijos, porque un hijo es la memoria de la vida. Pero Pierre ya no tendrá hijos. También en este capítulo vemos cómo Marie conoce a la tía de Pierre y es ella quien le habla un poquito más de la vida de Pierre. Y conocemos a través de ella que Pierre había perdido a sus padres en la guerra y cómo ella, la tía, no pudo evitar que su sobrino se hiciese piloto y como ahora pues también ha muerto. Cuando Marie le habla de las islas que él hablaba, de las islas donde él había nacido, la tía le dice: no, él estaba siempre volando, él no conoce las islas, por eso hablaba de las islas, porque es muy fácil inventarse de lo que no conoces. Es a través de esta tía que Marie conoce la infancia de Pierre. Su madre había muerto colgada y su padre en un arroyo tras un bombardeo. Él era un niño muy feliz y muy guapo, pero tras esos sucesos él había olvidado cómo sonreír. Pero un día, cuando vino un circo, ellos fueron al circo y le gustó mucho la actuación de los payasos. Fue por ellos que él decía que quería ser un payaso. Le gustaba hacer reír a la gente, le gustaba hacer feliz a la gente. Era un niño de un corazón muy noble. Y nos dice cómo la tía lamenta la muerte de su sobrino. Marie, al final de una primavera, encuentra un patito y se lo lleva a casa. Cuando llega, le comenta esto a Jenny. Jenny no dice nada, como de costumbre, pero le echa un poco de lechuga y se acuesta a dormir porque estaba exhausta. Marie se queda con las ganas de poder contarle todos los sueños que tiene con sus animales, pero se queda hablando con Rose. Le dice cómo van a estar ahora juntos, todas las aventuras que van a tener. Le cuenta los cuentos al patito y a la vaca, los cuentos como los de Ofelia o Penélope. Pero un día cesaron las lluvias y no había trabajo. Pasaron ellas mucho hambre y sed. Como tenían hambre y sed, obvio no tenían agua para el patito, así que Marie toma la decisión de llevar al patito a una granja, una de las granjas que estaba abastecida por el agua del pueblo, y lo deja ahí al patito creo recordar, en un charquito de un neumático o algo así. Un día le dice Jenny: tenemos que vender a la vaquilla para poder comer. Y Marie le dice: pero nadie la va a querer, es ciega. Y Jenny le dice: hablaré con la bordería, una granja. Y Marie le dice a Jenny: no va a entender lo que pasa, es ciega, va a tener miedo, las otras vacas no le van a dejar comer, los perros le van a ladrar, ella va a estar muy asustada, no va a saber lo que pasa, es ciega. Jenny se queda en silencio, no dice nada. En su interior Marie sabe que no tienen otra cosa, que no pueden hacer otra cosa más que vender a la vaquilla para poder comer, porque al no haber lluvias no tenían dónde trabajar. En esa época de hambre y sed, Jenny iba a las granjas para que le diesen un poquito de agua, y aunque poco, pero le daban lo suficiente para poder sobrevivir. Cuando llegaba a casa al no tener trabajo, se sentaba, ponía las manos las dejaba lánguidas y miraba al horizonte. Pero un día por fin vuelven las lluvias y vuelve a ser todo como de costumbre y vuelven a tener trabajo. Por fin ella, Marie, se siente otra vez feliz porque está lejos de la gente, trabajando con su madre. De vez en cuando Jenny se topaba con la gente, le decían: hola Jenny la loca, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero ella se quedaba en silencio y no decía nada. También por eso le decían Jenny la loca, porque ella no hablaba. Al no recibir más respuesta, la gente seguía con sus murmuros y risas. Un día, trabajando en los viñedos de Antony, él le propuso a Jenny que se vayan a vivir a su casa, o sea, Marie y Jenny a vivir con Antony. Y después de darles
varias botellas de vino, se ofreció en llevar a la niña y a Jenny en coche a su casa. Al llegar allí, él dijo, esto no es una casa, está en medio de una colina, están los sauces, el viento, hay zorros, no es una casa, hay humedades, no, las tierras secas, no es un lugar habitable. Continuando con la propuesta, hasta que Jenny le dijo a Anthony qué es de la niña, qué pasa con ella. Y él le decía, sí, he pensado en eso, ella tendrá que trabajar. Y ella le dice, no, Marie va a estudiar. Y él le dice, pero es que eso es muy caro, eso no puede ser, que tampoco soy rico. Ella se queda en silencio, porque es lo que pide. No, ni siquiera se pone a discutir con él. Solamente dijo, la niña tiene que estudiar. Y él dice, lo voy a pensar. Y se va. María al principio no quería alejarse, irse a otro lugar. Ella estaba feliz en su colina, en su casita, con los zorros, el viento, los sauces. Pero luego pensó y se alegró de conocer cosas nuevas. Estaba muy ilusionada por estudiar. Incluso pensó que un día cuando termine de estudiar se llevaría de casa de Anthony a su madre de vuelta a la casa de los sauces. Y María, ilusionada con poder estudiar, eligió La Rochelle. Esto por una foto que había visto y porque estaba frente al mar. Ahora viene otra escena muy triste. Un día había muchos truenos, mucha lluvia. María estaba muy asustada y Jenny le decía, duérmete, son los truenos, no pasa nada, duérmete. Pero María escuchaba y decía, no, esos son perros que están persiguiendo a alguien. Y dice, ¿y si es Rose, la vaquilla? Y ven desde la ventana como era Rose, que se habría escapado y los perros venían detrás de ella. Y la vaquilla corría hacia la caza, pero no podía ver. Sería solo por el olor y ellas se dan cuenta que iba en dirección al pozo. Como era ciega no iba a ver y efectivamente Rose cae al pozo. Van corriendo. Cuando llega ahí, Jenny le dice, quédate, voy en busca de ayuda. Va a la bordería para que puedan sacar a la vaca. Y Marie se queda con Rose hablándole, diciéndole cómo habían estado en la época de hambre y sed y cómo la extrañaba mucho y cómo su madre había ido en busca de ayuda y que iban a salir de ahí y que iba a recuperarla, porque ella decía, ella soñaba y esperaba poder un día volver a comprar a la vaquilla. En ese momento, cuando se lo preguntó a su madre, le decía que no tenemos mucho dinero, no tenemos para comprar a la vaquilla. Pero ella decía, te vamos a recuperar, Rose. Y le estaba comentando cosas para que siga ella despierta. La vaquilla seguía mugiendo y cada vez más débil. Eran mugidos de ayuda, de dolor. Vamos, que iba muriendo. Cuando vuelve Jenny con la ayuda, se dan cuenta que la vaquilla ya había muerto. Después de la vez que Jenny y Marie habían ido en coche a su casa, la gente le decía a ellas, oye, te llevo en coche, venga, te llevo. Pero Jenny lo rechazaba, decía, no, prefiero ir sola, no. O directamente se quedaba en silencio. Y era cierto, Marie decía, era cierto, no es que no quería, ella prefería ir sola, prefería ir caminando, no en coche. En Navidades, Anthony vuelve a casa un domingo y le vuelve a proponer lo de irse a vivir con él a Jenny. Él sabía que a pesar de todo Jenny provenía de la mejor familia del pueblo y a la vez él sabía que necesitaba ayuda con la granja y el campo porque se estaba haciendo viejo y también le hacía, como ella es joven, ilusión pues el poder tener hijos más adelante. Ella estaba callada, como ya hemos visto anteriormente. Ella ya había dicho sus condiciones, que la niña tiene que estudiar. Ella estaba callada, no se puso ni a discutir ni a recordarle nada. Y él, tampoco tonto, le dice, oye, respecto a la niña, lo he pensado, vale, que va a estudiar, pero que sepas que va a ser caro. Y Jenny le dice, ella va a estudiar con becas. Y Anthony le dice, ya, las becas, pero el viaje y las comidas es caro. Y Jenny le dice, va a estar interna, vendrá solo en vacaciones. Marie le dice, Marie escuchando eso dice que quiere ir a La Rochelle. Y Jenny le dice que eso está muy lejos, pero Marie responde, ya que vendré solo en Navidades. Entonces Anthony coge una copa y brinda y dice, por ti, Jenny.
Marie estaba muy feliz de estudiar, pero a la vez estaba muy triste, estaba muy confusa. Tenía esa emoción tenía mucha ilusión por aprender, pero a la vez quería quedarse con su madre y también pensaba que quiere quedarse en la casa de la colina con su madre y no ir a ningún lado, estar solo ellas dos, tampoco irse a vivir con Antoine. También ahora, antes de ir a La Rochelle, antes trabajaba, ¿no? Marie con Jenny le dice últimamente, ya no le dice ve a casa o ve a trabajar, le dice ve a estudiar. Un día viene el abuelo a casa y le dice que pues la decisión de irse a vivir con Antoine no le va a gustar nada a su madre, o sea, a la abuela, y le dice que por favor piense en su madre. Y Jenny le dice, ¿qué madre? Claro, como sabemos, la madre, y lo dice el libro, nunca quiso a Jenny, tampoco a sus otros hijos, era un monstruo. La madre, como bien le había advertido el abuelo, pues no le gustaba esa decisión y un día va a casa de Jenny y le dice, en eso es lo que te has convertido, en una gitana. No contenta con tener una bastarda, vas y te metes con la peor familia de la región. Ella, como no le importa el apellido, la familia, también amenaza a Jenny y le dice, puedo hacer que te encierren por loca. A una loca en libertad todos la miran, pero a una loca encerrada todos la olvidan. Marie, cuando escucha eso, tiene mucho miedo que su abuela cumpla su palabra y encierren a su madre. Así, en vísperas de la partida de Marie, ella está con mucho miedo, pero un día Jenny empaca sus cosas para Marie, para el viaje, ¿no? Hasta entonces sabemos que ellas tenían ropas, sobras de la gente, usada o remendada, pero esta vez Jenny, pues, le compra ropa nueva a Marie. Marie, muy contenta, quiere abrazarle, quiere decirle muchas gracias mamá y quiere comerle a besos, pero no lo hace. Hay algo que le retiene, tiene miedo, no puede acercarse a su madre, hay una distancia entre ellas a pesar que se quieren. Luego también un día antes de irse, Marie le dice, quiero saber quién es mi padre. Jenny le dice, cállate. Le vuelve a preguntar, le dice que quiere saberlo, ya se va. Jenny finalmente le dice que es Ernest, el albañil. Marie se harta de llorar, hasta vomita y Jenny le dice que no vale la pena. Claro, nosotros los lectores dice que es su padre, pero como antes sabíamos que el albañil solía esperarle en los arbustos, solía silbar, solía hacer comentarios. Y también sabemos qué pasó. Jenny había tenido a la niña a los 17 y que como el propio albañil llama zorra a la niña y abusa de ella. Entonces en esta parte la verdad es muy duro. Al final llega el día de la partida, al despedirse Jenny le dice, volverás en vacaciones, en navidades, o sea, antes de vacaciones de verano. La directora le dice que tiene que irse a su casa, todos se tienen que ir y ella no sabía qué pasa, no tiene dinero para regresar. Entonces la directora gestiona pues el dinero y darle lo suficiente para volver a casa porque Marie no tenía cómo llegar a su casa. Aquí es cuando sabemos más detalles de cómo se conocieron, porque sabíamos que se conocieron en la estación, pero ¿en qué momento, no? Es cuando está regresando Marie y el tren había tenido muchas paradas y cuando llega a la estación ya no había autobuses para ir al pueblo. Y es cuando conoce a Pierre, quien se había quedado a dormir en la estación. Viene y se acerca y le dice, hola, soy Pierre. Y ella le dice, soy Marie. Esta parte es repetitiva, hay muchas partes en las que ella recuerda, hola, soy Pierre, hola, soy Marie. Él le dice constantemente que le recogerá de La Rochelle y le llevará a las islas donde nació. Cuando vuelve a casa, tiene Marie el corazón loco de volver a ver a su madre y llora y le dice que no fue culpa de ella, que ella no quería volver, que es que le obligaron a volver en Navidades, tenía mucho miedo y no sabía dónde volver porque tenía miedo que su madre estuviese encerrada en un manicomio como la abuela había amenazado. Y Antoine le dice a Marie, poco había faltado para que a tu madre la encerrasen, y le cuenta todo esto. La abuela y todos los del pueblo, incluido el doctor, que recordemos, estaba muy enfadado con Jenny porque Jenny se había negado a ir a trabajar para el doctor y él estaba muy ofendido de eso. Entonces incluso el doctor y todo el pueblo estaba conspirando con la abuela para ponerse todos de acuerdo y decir, está loca, enciérrenla. Pero menos mal era más listo Antoine y la desposó.
O sea, se casó con Jenny y ya nadie, él decía, nadie puede hacerle nada. Marie vio a su madre y ya no tenía esa mirada ausente, tenía la mirada menos vaga y pronto descubre el porqué. Se da cuenta que su madre ya no trabaja, pero no solo no trabaja en otro sitio, sino que tampoco trabaja en la casa de Antoine, porque cualquier movimiento podía ser peligroso para ella. Antoine cuidaba mucho el embarazo de Jenny. Sí, Jenny estaba embarazada. Antoine estaba súper contento, decía que iba a ser un niño muy fuerte y muy guapo y que iba a crecer muy rápido, iba a ser ingeniero agrónomo, ya tenía un nombre también. Iba a llamarse Luis. Es muy bonito como Marie no tiene envidia y tampoco se está quejando. La obra narra la historia de ella y la de su madre, pero no se está quejando. Entiende la situación. Un día Marie extraña su casita de la colina y va. Recuerda todos esos momentos. Escucha a los sauces, el viento, a los zorros. Cuando vuelve Jenny le dice que no vuelva allí, no vuelvas allá. Eres muy pequeña aún. Marie pone su cabeza sobre el hombro de su madre y se abrazan como antaño. Es muy emocional esta parte, la verdad. Por fin un acercamiento entre ellas. En otro capítulo, en La Rochelle, Marie sueña con Pierre. Ella sueña como él es un árbol que le abraza con sus ramas. Y él escribía cartas diciendo que ella era su tierra dulce a orillas de un océano errante. Él era el océano errante. También decía él, eres mi tierra soleada. Y ella decía, él es mi árbol, el árbol que me abraza con sus ramas. Estamos en julio y por fin nace el pequeño Louis. Jenny le daba el pecho a Louis y Marie contemplaba cómo ellos, o sea, Jenny y Louis, tenían algo que ella nunca había tenido. Ellos dos formaban un mundo juntos, algo que Marie no pudo tener con su madre. En cuanto al pequeñín, era muy guapo y Marie le hablaba de todo. En Navidades cuando Marie regresa, Louis ya tenía 1 año y medio más o menos. Jenny le dice a Marie que el abuelo estaba muriéndose y Marie le dice que irá a verlo. Antoine le dice que vaya con el bebé Louis y así ve lo guapo que era el niño. Y efectivamente el niño era guapísimo. Tenía los ojos verdes, el pelo rizado y estaba siempre sonriendo. Y ella en su interior pensaba, claro, ¿cómo no va a estar sonriendo siempre si no tiene miedo a acercarse a su madre? Algo que no podía hacer Marie. Al llegar a casa del abuelo, la abuela le lleva a la habitación del abuelo. El abuelo le reconoce a Marie y le dice que está muy contento que estén con Antoine y que el niño es muy guapo. Y el abuelo le cuenta a Marie que ella, Jenny, de chiquita era muy guapa y estaba siempre sonriendo y siempre cantando, que todo el mundo la quería, menos su madre, que nunca quiso a ninguno de sus hijos. Cuando dicen que se parece a ella, o sea, Jenny, Marie dice que ella ya no tiene esa mirada triste, esa mirada vaga que tenía cuando solo vivían ellas dos en la casa de la colina. Y ahí es cuando se le encoge el corazón a Marie y se pone muy triste. Y el abuelo le dice que no estés triste, hija, no, ahora está el pequeño. Y ahí es cuando Marie se da cuenta y dice, un momento, voy a buscar al niño. Porque es que antes, cuando vino y le enseñó el bebé al abuelo, en un momento la abuela le dice que deje al bebé ahí con los primos, creo que era en la cocina, creo. Y está hablando con el abuelo, entonces estaba el bebé con los primos. Y cuando se acuerda lo del pequeño, va corriendo, busca al bebé, escucha un llanto, baja a la bodega y se encuentra que los primos le estaban dando de beber del propio grifo vino al bebé, a Luis. Cuando los niños, o sea, cuando los primos ven a Marie, se van corriendo y dejan el grifo abierto que sigue ahogando al bebé. Marie, asustada, coge al niño y pedalea de vuelta a casa. El niño estaba pálido, lloraba muy bajito, ya no tenía fuerzas. Jenny y Antoine intentan que el niño vomite, pero no consiguen que vomite. Marie, desesperada, dice que necesitan un médico, que tiene que traer al médico, pero Antoine y Jenny saben que el médico no va a venir porque se acuerdan que el médico estaba enfadado con Jenny porque ella se negó a trabajar para él y además el médico era de los que habían conspirado
que el médico era de los que habían conspirado contra Jenny y de los que querían encerrar a Jenny. A pesar de eso, Marie va en busca del doctor y cuando lo encuentra le dice: por favor, que mi hermanito está muy malo, que está muy enfermo, por favor ven. Y el médico le dice: el hijo de la Jenny, la loca, ¿no? Sí, había escuchado de él, pero estoy muy ocupado, iré más adelante. Marie se va de regreso a casa con mucho odio en el corazón y con mucho dolor por su hermanito. Cuando el médico va al día siguiente, el bebé ya había muerto. Jenny aún tenía al bebé en brazos meciéndolo y le cantaba una canción. El bebé tenía la carita color de marfil y el pelo rizado como una aureola. Esa misma noche Antoine coge 2 bidones de gasolina para quemar la casa de la abuela, pero solo se quema la granja porque se escuchan mugidos de las vaquitas. Lo que entiendo que no se quemó la casa, solo la granja. Paréntesis, qué dolor por los animalitos, porque en la obra sí nos cuentan el dolor de los animalitos. Lo de la vaca, lo de la vaquilla, lo de estas vacas, cuando a Jenny le hacían hacer trabajos que nadie quiere hacer, como cuando los perros tenían crías o los gatos y le decían: Jenny, ve a matar a los perros, ve a matar a los gatitos, tirarlos al río o matarlos. Al leerlo eso, la verdad, muy, muy desagradable. Cuando por fin le quitan el bebé de los brazos a Jenny, ella se pone sus mejores galas. Se lava, se pone los zapatos de los domingos, se peina y el mismo día entierran al abuelo y a Louis. Al salir del cementerio, la policía francesa estaba esperando a Antoine para arrestarlo, claro, por el incendio en la granja de la abuela. Al volver a casa eran solo Marie y Jenny y todo parecía ser como siempre, porque ella se pone a hacer los quehaceres, se pone a cuidar del corral, de las vacas, incluso se cura las heridas de los pies. Marie quería acercarse a su madre, quería decirle lo mucho que aún la quería, lo mucho que la quiere y la necesita, pero no pudo hacerlo. Jenny vuelve a lavarse, vuelve a arreglarse y se dirige a la casa antigua, a la casa de la colina, a la de los sauces, a la del viento, a la de los zorros, a la de la tierra seca. Y en la siguiente línea descubrimos que había ido a tirarse al pozo donde había caído la vaquita Rose. Cuando Marie le cuenta esto a la abuela solo alcanza a decir: tenía razón queriendo que la encierren. O sea, no lamentaba la muerte de su hija, solo estaba confirmando que ella tenía razón queriendo encerrar a su hija, por loca. Entierran a Jenny junto a su pequeño Louis. Y recordemos antes, cuando murió Louis y el abuelo, solo estaban Marie, Jenny y Antoine. Y esta vez, como el abuelo está muerto y Jenny también, solo estaba Marie. Nadie más fue al entierro, solo Marie. En las últimas líneas, Marie nos cuenta cómo la gente empezó a hablar de Jenny la loca. Contaban su historia y siempre acababan diciendo: por algo le llamaban Jenny la loca. Y así acaba la historia de Jenny, con este trágico final y con Marie sola, sin su vaquilla, sin su patito, sin su abuelo, sin su madre Jenny y sin Pierre. Acaba sola. Antes de hablar de la obra, tenemos que también comentar el propio título. Con Jenny la loca no es cualquier cosa. En el libro, a lo largo de todo el libro, vemos, primero, es evidente que no está loca, es la gente que no la comprende. Es su vida que le obligó a estar callada, en silencio, a aceptar trabajar a cambio de comer y darle algo de comer a su hija, pero no estaba loca. En el título podemos ver 2 cosas. Primero, con la loca, el estar fuera de sí misma, es decir, estar alejada, enajenada, separada del mundo, de su propia hija. Pero también podemos comprender y ver que a la vez que está fuera de sí, está ensimismada por el aislamiento mismo de la gente, que no consigue relacionarse con el exterior. Por otra parte, también vemos como Marie, cuando habla de ella, dice ella, no dice mamá, por esta distancia entre ellas dos. Y esto porque Jenny es una madre ausente por su trabajo, por el dolor, por la propia vida que le ha tocado.
Es una madre ausente física y emocionalmente. No tiene ni gestos ni expresiones de cariño para su hija. Está absorta en sí misma y no consigue acercarse a su hija ni dejar que ella se acerque. En cuanto al análisis de la obra, podemos ver algunos temas como la soledad y el aislamiento, la maternidad y la locura como un concepto social. En cuanto a la soledad, Jenny representa esa soledad profunda de quienes no pueden comprenderla ni aceptarla. En cuanto a la maternidad, es un asunto muy complejo porque no representa una maternidad idealizada. No vemos gestos de amor, no vemos expresiones de cariño, vemos más bien una relación entre ellas de dolor, incomprensión y sacrificio. En cuanto a la locura como un concepto social, es que la propia sociedad tacha, etiqueta de loca a quien no logra comprender, o en este caso a la diferente, a la que se sale del molde social, que es haber tenido una hija fuera del matrimonio y no comprende o no quiere comprender o se ciega que quizás, como es este caso, no fue algo siquiera voluntario. Incluso si lo fuera, nadie merece ese rechazo, pero en este caso no quieren siquiera comprender la situación de Jenny y la dejan totalmente al margen, sola cuidando a una niña, cuando aún ella era una niña. En cuanto a la crítica social y marginación, podemos quizá también conectarlo con la propia autora, quien al ser inmigrante pues quizá haya sufrido también un poco de este sentimiento de marginación, de sentirse fuera de lugar, sentirse diferente y tener que callar muchas veces. En cuanto a Jenny, no está loca, es una mujer sensible y destrozada. Entonces, quizás la obra se puede resumir en que vemos y conocemos la soledad de Jenny, la tristeza de Marie y la indiferencia del pueblo, de esa sociedad que no comprende a estas dos mujeres, no comprende, no quiere comprender. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de la obra? ¿O qué nos quiere decir Inés con este libro? Quizá quiere que reflexionemos sobre la condición humana, cómo tratamos al que consideramos diferente y que quizás deberíamos intentar comprender. Nos muestra también cuán devastador puede ser la soledad, que quizás el dolor de algunas personas que no superen, si bien porque no han tenido ayuda o porque no han podido, lleva a provocar más dolor a otros, aunque también quieras a esa otra persona. Como en el caso de Jenny, ella quiere a su hija, es obvio que quiere a su hija. Entonces quizás Jenny la loca es un grito de búsqueda de empatía en un mundo que rechaza a los que están al margen, a los que no encajan en esta sociedad, porque recordemos que cada uno es parte, quieras o no, de unas reglas, de una sociedad con sus reglas. Por muy rebelde que tú te creas, estás dentro de una sociedad. Si te vas a otra punta del mundo es otra, y a la otra. Finalmente creo que es una obra que nos confronta con las verdades más duras de la vida, la maternidad, la soledad, el amor, y con la importancia de la aceptación. No solo aceptación que el resto debería haber aceptado a Jenny y no marginarla. Siento que también la aceptación de su hija al comprender la realidad de la vida que le tocó vivir a su madre. Y bien, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que haya despertado una curiosidad para que leáis el libro, y si ya lo habéis leído, dejadme qué os parece, en qué estamos de acuerdo, en qué no. Y gracias a todos por estar aquí. Creo que ha sido un poquito largo, pero de verdad este libro lo merece y es precioso, es completísimo. Si quieres llorar, si quieres, creo que crecer, ¿no? Madurar, porque ves aquí la parte de la madre, la parte de la hija. De verdad es un libro muy enriquecedor. La mayoría de los libros lo son, pero este libro de verdad es muy bonito, le tengo mucho cariño. Y bueno, hasta aquí todo y nos despedimos con Mini. Gorda, se ha echado un pedo Mini. Uf. Di adiós, Viri. Adiós. Uri.